que sí. En un instante. Ya, María. Jefe, jefe, si quieres saludar, que estás ahí Sí. en vivo. Hola mis amigos, estamos listos aquí con las centrales obreras, con los estudiantes, las organizaciones sociales para hacer un mensaje al país y al gobierno sobre la manera en que vamos a paralizar este país si continúan con la intención de grabar no solamente los productos de la canasta familiar, que eso ya está casi muerto, sino la intención de seguir favoreciendo a los ricos de este país con exenciones de impuestos, con gabelas que los harán a ellos más ricos y a los pobres más pobres, generando una desigualdad peor de la que existe ya hoy en Colombia. Entonces los invitamos a que escuchen atentamente lo que dicen los amigos de las centrales y las organizaciones sociales. Voy a darle la palabra en esta rueda de prensa en primer lugar a Alexander López del Polo Democrático, quien nos va a hacer una pequeña introducción del carácter de esta rueda de prensa. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Quiero en primer lugar saludar a todos y todas las periodistas que nos acompañan el día de hoy, a todos los medios de comunicación. Quiero hablar en nombre de la bancada de congresistas alternativos en el Congreso, en el Senado y Cámara. Expresarles pues que es nuestra decisión, los 44 congresistas que conformamos esta bancada, sumarnos y orientar y liderar a lo largo y ancho del país unas grandes jornadas de protestas pacíficas, ciudadanas, entendiendo la gravedad en la que se encuentra hoy el país. A solo 90 días de gobierno del presidente Iván Duque ya han ocurrido hechos supremamente graves. Lo primero, un presupuesto que recorta específicamente en la agenda social del país y en las necesidades de los colombianos en salud, pero especialmente en educación, que hoy tiene el movimiento estudiantil en las calles, en un gran paro nacional, exigiendo 3.2 billones que se requieren para el próximo año 2019, lo cual es una tarea de los congresistas respaldar y apoyar al movimiento estudiantil. A eso se suma también la nueva reforma tributaria que ha presentado el gobierno de Duque, y el ministro Carrasquilla, lo cual para nosotros como congresistas es absolutamente inaceptable, y consideramos desde ya, en la postura que hemos tomado, es que esa reforma tributaria tiene que ser retirada, o ley de financiamiento como le llaman. Nosotros no vamos a entrar en la discusión de que cambien este artículo, pongan esto acá, no, nosotros consideramos de manera enfática que hay otras fuentes, hay otros recursos que se pueden disponer, como eliminar la corrupción y cómo eliminar las exenciones que existen en el país. Creemos que ahí están los recursos suficientes para sostener los recursos que se requieren en el país. En esa lógica entonces nosotros hemos decidido acompañar las movilizaciones del Comando Nacional Unitario, quienes están aquí, a las centrales obreras, movimiento de pensionados, el movimiento social, el movimiento sindical que nos acompaña, y hemos decidido y estudiantes, y hemos decidido entonces no solamente acompañarlos, sino ponernos al frente y liderar un gran movimiento que conduzca a un gran paro cívico nacional. Nosotros consideramos pues que ya es suficiente, consideramos que es supremamente grave lo que está ocurriendo en Colombia, y en ese sentido pues nosotros consideramos que primero, la reforma tributaria tiene que ser retirada del Congreso de la República, y segundo, vamos a avanzar de manera inmediata en el acompañamiento, en el respaldo a las decisiones que han tomado los trabajadores, que han tomado los estudiantes y que han tomado los movimientos sociales, y vamos a acompañar todas las movilizaciones como la de mañana, que se ha convocado por las centrales obreras, y las de la próxima semana y las que vendrán, porque consideramos que el país definitivamente tiene que movilizarse contra este tipo de medidas que está tomando el gobierno de Iván Duque. Y hemos decidido también plantearle al país como situación concreta por parte de los congresistas, y es la necesidad de que el ministro Carrasquilla sea retirado de este gobierno, como una decisión pues que hemos tomado desde el Congreso. Así que le damos la bienvenida a todos los sectores sociales que hoy nos acompañan, a las centrales obreras, al movimiento de pensionados, a los estudiantes, a los maestros, a las juntas de acción comunal, a los sindicatos que nos acompañan el día de hoy, y invitamos a los medios de comunicación
para que por favor divulguen esta postura que han tomado los congresistas de la bancada alternativa en el Congreso. Muchísimas gracias. Bueno, le damos la palabra a Aida Abella y a Gustavo Bolívar frente al tema de la reforma tributaria o ley de financiamiento. Bueno, muchas gracias. Con Gustavo hacemos parte de la comisión, Gustavo en la comisión tercera, yo en la comisión cuarta, que tiene que ver con el plan de desarrollo y con las finanzas. Lo primero que nosotros queremos decir es que el dinero está. Colombia tiene muchísima plata que evitaría hacer una reforma tributaria. Una es eliminar los beneficios tributarios que existen en el sector extractivista en Colombia. Según estudios, incluso del doctor y el profesor Álvaro Pardo, rondaron los 77 billones de pesos en el año 2016. Necesitamos que el gobierno ya cobre pues esa parte donde los impuestos los impuestos son realmente pues descontados de las regalías del sector extractivo. Necesitamos que se cumpla ya, porque el Consejo de Estado dio un veredicto afirmativo, pero el gobierno no los quiere cobrar. No los han querido cobrar, ¿por qué? Porque necesariamente para eso nos ponen el IVA a los pobres, a los trabajadores, a la clase media, y ellos simplemente no obran como deben hacerlo. El dinero tienen que cobrarlo. Segundo, eliminar los beneficios de que gozan las grandes empresas ubicadas en las zonas francas que no exportan. Aquí hay una competencia desleal con las pequeñas empresas, con las medianas empresas que no están en las grandes zonas francas. Ellos se ganan todo lo relativo a los aranceles y no pagan los impuestos que se deben. Gravar el latifundio improductivo, devolver al Estado las competencias de que gozan algunas entidades como las cámaras de comercio que les regalaron los impuestos y simplemente no devuelven un solo peso a un solo municipio, ni a la nación, ni a los departamentos. Y necesitamos también revisar el tema de los recaudos en materias de notarías, de curadurías, pero lo que es básico en este momento también es reforzar todo el problema de las evasiones fiscales que hay en el país, que yo creo que otros compañeros van a anunciar algunas cosas. Y yo particularmente pienso, y además lo hemos estudiado bastante en todo este proceso, no solamente de la ley de financiamiento, sino en el presupuesto nacional, como lo que le exoneran a las grandes empresas extractivas, a las empresas transnacionales, se lo trasladan al campesino, se lo trasladan al ciudadano común, a la clase media y a los trabajadores. La plata está, lo que pasa es que no la quieren recolectar y quieren simplemente llevarnos a que el IVA tiene que ser efectivo. Entonces Gustavo les complementará la información. Sí. Básicamente la reforma tributaria a nosotros nos parece que, ya ustedes saben que es regresiva, pero nos parece que fue el ítem de grabar la canasta familiar es una estrategia de manipulación mediática, porque notamos que es inviable desde todo punto de vista por lo regresiva, pero creemos que es un juego de poder en el que el mismo gobierno plantea un problema para que su partido inmediatamente salga a plantear la solución y crecer un poco ante la opinión pública. Nosotros no creemos que la canasta familiar haya sido en serio. De hecho ya está muerta hoy, a juzgar por los pronunciamientos de los diferentes jefes de los partidos, pero detrás de la reforma tributaria, mal llamada ley de financiamiento, sí vienen otros micos orangutanes gigantes que han querido tapar con este velo mediático de la canasta familiar. Por ejemplo, están los beneficios tributarios a las grandes corporaciones. Hay cerca de 8 billones de pesos en beneficios tributarios a los ricos de este país que están dentro de esta ley de financiamiento. Y hay algo más nefasto aún, que ya existió durante el gobierno de Uribe, que fueron los contratos de estabilidad jurídica. Consisten en generar una cantidad de blindajes a las exenciones ya impuestas, para que las empresas suscriban por 10 o 15 años estos contratos de estabilidad jurídica que el gobierno Santos había quitado en 2012, los revive nuevamente Carrasquilla, y es para, como les dije, blindar estas empresas multinacionales en cosas como, por ejemplo, aquí existía antes del gobierno de Uribe un 7%
de gravamen para los excedentes, para las exportaciones de capitales, excedentes de las ganancias de las petroleras. Aquí se eliminaron completamente. En Chile, por ejemplo, este gravamen es del 25%, aquí era del 7% y lo quitaron, es decir, las utilidades de las grandes multinacionales las sacan sin pagarle ni dinero a Colombia. Con el contrato de estabilidad jurídica logran que nadie más, ningún otro gobierno tenga que volver a cambiar estas gabelas impresionantes que le generan al país pérdidas por más de 80 billones de pesos, ya lo dijo mi compañera, en 229 beneficios tributarios que tienen las grandes empresas y las multinacionales. Luego notamos claramente la intención de este gobierno neoliberal de proteger la gran minería, que es una falacia decir que las mineras se retiran cuando no hay estos beneficios tributarios, porque cuando el precio del petróleo es alto, ellas llegan a donde sea bajo las condiciones que sean. Está bien que cuando el petróleo baja de $40, que es más o menos el precio que se puede considerar de mantenimiento de la producción, de la extracción, se generen algunas gabelas, pero con el precio del petróleo a $80, estas gabelas son un pecado, podríamos llamarlo como un exabrupto con las clases populares, porque estamos dejando de percibir muchísimo dinero que en poco tiempo no va a existir, porque como ya lo dijimos también en otras ruedas de prensa, tanto el carbón como el petróleo van a dejar de existir muy pronto, antes de 15 o 20 años, y Colombia ya no va a recibir esta gabela. O sea, no estamos ahorrando en las regalías para el momento en que haya que suplir estas dos producciones con productos nacionales como la agricultura, por ejemplo. Por eso nosotros creemos que, como lo dijo Alexander, esta ley tiene que ser retirada, y es una condición inamovible de todos los 44 parlamentarios que componemos los grupos de oposición, grupos alternativos, y por eso apoyamos rotundamente a todas las centrales obreras, a los movimientos estudiantiles, a los profesores, a los grupos, a los grupos de presión social, para que vayamos a un paro nacional sin tapujos, indefinido. Eso es lo que está cocinando el gobierno hoy, nos está cocinando esas condiciones, llevando a la gente a la pobreza, a la clase media, a la pobreza absolutamente, y nosotros estamos dispuestos a jalarle un paro nacional, para lo cual podemos poner una fecha muy pronto y que el gobierno sepa que no estamos, que estamos hablando muy en serio. Esto es lo que queríamos decirle acerca de nuestra posición sobre la reforma tributaria. Hay que retirarla, pueden retirar incluso al ministro de Hacienda, pero creemos que el problema se cocina dentro del uribismo, entre el que manda en este país hoy, que es Álvaro Uribe Vélez, y no el presidente Duque ni el ministro Carrasquilla. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Lo siguiente es que el respaldo total por parte de la bancada alternativa a las movilizaciones estudiantiles que se han venido dando en las últimas semanas. Aquí hay un tema importantísimo, y es, por un lado, el poco respaldo que hubo al presupuesto. Es decir, en ningún momento se permitió ningún tipo de negociación que permitiera incrementar el presupuesto a la educación, en línea con lo que venían solicitando el movimiento estudiantil, pero también los profesores, y no solamente los rectores, con quienes finalmente se llega a un acuerdo de espaldas a las reivindicaciones y a las demandas del movimiento estudiantil y de los profesores. En ese sentido, nosotros también rechazamos hoy las agresiones contra los estudiantes que se han venido presentando en distintas universidades del país, ayer concretamente en la Universidad de Pamplona, pero también en la Universidad de Antioquia, y le exigimos al gobierno que brinde todas las garantías de seguridad para los estudiantes que se están movilizando, para los profesores, pero sobre todo para quienes aún permanecen en los centros y en las instituciones estudiantiles, en las universidades de nuestro país. Por otro lado, una mesa de garantías reales, es decir, que se instaure la mesa, pero que los estudiantes, los profesores tengan garantías reales para la negociación. Eso es indispensable para que se pueda levantar o no el paro que ha sido
convocado por parte de quienes están liderando estas movilizaciones. Entonces, por parte de la bancada alternativa, nuestro respaldo total, nuestra exigencia de seguridad y de garantías y de respeto a los derechos humanos para quienes se encuentran hoy liderando las movilizaciones estudiantiles, pero también a quienes permanecen, como lo dijimos, en las universidades. Le damos la palabra entonces a Diógenes Orjuela, presidente de la CUT. Nuestro saludo a nombre de la Central Unitaria de Trabajadores. Nuestro saludo a nombre de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Esta gran convergencia de organizaciones sindicales, movimiento estudiantil, organizaciones sociales y movimientos y fuerzas políticas alternativas, le anunciamos al país que mañana en las movilizaciones que realizaremos en todas las ciudades colombianas estaremos dando la primera respuesta al gobierno del presidente Iván Duque en términos de que rechazamos y exigimos el retiro de esta reforma tributaria que constituye un atraco al bolsillo de los colombianos. Pero también anunciamos que el próximo viernes a las 7:30 de la mañana, en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores, esta gran convergencia estará definiendo las acciones de movilización, las acciones de protesta, la generación de condiciones para los paros que sea necesario hacer en lo que resta del año y del año entrante, porque estamos decididos a contener todas las reformas que ha venido planteando este gobierno, que afectan de una u otra manera a vastos sectores de la vida nacional, pero que en general constituyen un atentado contra este país, contra sus posibilidades de desarrollo y contra el bienestar de la población. Ese es nuestro anuncio y esa es la tarea que vamos a desarrollar. Muchas gracias. De la CGT, Julio Roberto Gómez. Bueno, compañeras y compañeros, buenos días. En primer lugar, expresar el agradecimiento a la bancada alternativa en cuanto al acompañamiento de las diferentes actividades que están siendo planificadas por el Comando Nacional Unitario y por un conjunto de organizaciones cívicas y populares en defensa de los intereses del pueblo colombiano. Aquí no se trata, como ya se planteó, de un maquillaje a la reforma tributaria. La exigencia es el retiro de este proyecto de ley. Y la exigencia igualmente es la renuncia del ministro. Un ministro que desde que se posesionó se ha dedicado a un paquetazo de medidas de carácter económico que lesionan gravemente los intereses de la población colombiana. Digámoslo con franqueza. Aquí se le quiere vender la idea a la gente que los pobres no pagamos impuestos. Se ocurre que usted se toma una gaseosa, paga impuestos. Usted va al cine, paga impuestos. Tiene una casa que la debe y paga impuestos. Tiene un vehículo y paga impuestos por simplemente encenderlo. Paga impuesto a la gasolina. Paga absolutamente toda clase de impuestos. ¿Dónde está el dinero? Es lo que nosotros nos preguntamos. En mermelada, en corrupción, en el desvío de recursos, exactamente dónde está el dinero. No se necesita de una nueva reforma tributaria. Ya bastante tuvimos con la última del doctor Santos, que llevó el IVA del 16 al 19%. Pero el problema de fondo no es solamente el IVA, es el conjunto de medidas que pretenden inclusive el empobrecimiento de la clase media. Y la clase media en cualquier democracia es un sustento fundamental de la misma, porque es la clase media la que permite que quienes están por debajo de la clase media algún día lleguen a ella y se tenga acceso a la riqueza como corresponde. De tal manera que yo creo que sí, el anuncio de un paro nacional es inminente en estos momentos. No hay otra alternativa. Lo de las fechas lo iremos mirando en el camino, porque es que no se trata simplemente de convocar un paro y dejarlo convocado. Se trata de organizarlo, se trata de crear todas las condiciones para que el paro sea exitoso. Y claro, hoy movimiento sindical, movimientos estudiantiles, el magisterio colombiano, el movimiento campesino, que necesariamente tenemos que vincularlo a esta actividad,
las negritudes, los pueblos indígenas, los raizales y en general el conjunto de la población colombiana. El doctor Carrasquilla, como jefe del equipo económico del gobierno, logró un milagro, y es volver a unificar a todo el mundo en torno a un rechazo categórico a la reforma tributaria y a toda clase de medidas que vayan en contra de los intereses del pueblo colombiano. De tal manera que bienvenido este apoyo de la bancada alternativa y de otros sectores políticos que se vayan vinculando. Aquí no podemos excluir a nadie. De otros sectores políticos que se van vinculando para librar esta batalla en la defensa de los derechos del conjunto de la población colombiana. Le damos la palabra al señor Armando Balbuena de la UNIC. Tienes que, hasta que se ponga a ver. Este es un momento de convergencia nacional donde las naciones, pueblos indígenas, clase obrera, campesinos, raizales, palenqueros, romos, vivimos una situación de reforma tributaria por un lado. Hay un proceso de desmonte de las consultas previas, libres e informadas. También un proceso del desmonte de las consultas populares. Y las acciones que hay ahorita es para continuar la ética y la estética de la corrupción republicana en 208 años, donde los pueblos milenarios aportamos hidrocarburos, minería, agua. Entonces, para nosotros es grato, como es permanente en nuestros principios de deber moral por la libertad, hacer parte de este momento de convergencia, ya que tenemos que lograr el retiro de la reforma tributaria y seguir en la lucha en estos momentos que se plantea un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, donde este gobierno va a cristalizar más efectos positivos de la degradación moral y el fortalecimiento de la estética de la corrupción, que es lo que caracteriza a estos gobiernos normalmente. De esta manera, nosotros haremos parte de esta convergencia con todos los sectores populares para fortalecer la lucha y los principios de la recuperación de la dignidad del ser humano. Muchas gracias. Muchas gracias. Pedro Osorio, primer vicepresidente de FECODE. Muy buenos días, un cordial saludo a nombre de nuestra Federación Colombiana de Educadores, a las fuerzas políticas alternativas que conjugan sus esfuerzos con las fuerzas sociales del país. A la educación pareciera que le hubieran caído las 7 plagas y más encima nos colocaron a un ratón a cuidar el queso, que es el presupuesto que hemos venido reclamando nosotros para financiar la educación desde el preescolar hasta el nivel superior. Y en esas circunstancias logramos el año pasado firmar un acuerdo contundente para que se consolidara una comisión de alto nivel, en los cuales deben estar presentes los honorables congresistas, el gobierno nacional, la procuraduría, los alcaldes, las comisiones de los gobernadores, por supuesto el magisterio en cabeza de FECODE, para que de una vez por todas lográramos nosotros, con una reforma constitucional, no hay de otra, poder garantizar los recursos para la educación. Este año, el presidente saliente, el gobierno saliente, a finales de julio radica un proyecto que se rotula con el número 057 en el Congreso de la República, en el Senado, y que presentaba una reforma legal, no una reforma constitucional para financiar la educación, en este caso explícito, porque también se conjuga lo de saneamiento básico, salud, agua potable. Y para terminar las plagas, pues efectivamente se presenta, antes de que culmine los primeros 100 días del gobierno del presidente Duque, una reforma tributaria que pretende arrasar el Estado social de derecho. Esta es una propuesta antisocial que logró algo que nosotros hoy también valoramos, es la que hubiera unido hoy a todo el país en contra de este nefasto propósito. Es por eso que las conclusiones que ya se comienzan a dilucidar aquí. Uno, así como logramos nosotros el retiro contundente,
por parte de FECODES, del Magisterio Colombiano, del proyecto de ley 057, que reformaba el Sistema General de Participaciones, nosotros solicitamos hoy aquí como primera conclusión que efectivamente se retire el proyecto de reforma tributaria y, por supuesto, esto va a conjugar en un paro nacional indefinido, movidito este fin de año en todo el territorio colombiano. Muchas gracias. A Edgar Mojica, de la USO. Bueno, buenos días a todas y a todas. He sido autorizado por la Junta Nacional de la USO a hablar en su nombre en esta rueda de prensa. Primero queremos expresar el rechazo contundente a los actos violentos de la fuerza pública en el día de ayer contra las movilizaciones estudiantiles en todo el país. Creemos que esta acción da muestra de la catadura de este gobierno del señor Iván Duque. Segundo, rechazamos también la falta de garantías para el movimiento social. En los últimos 8 días han sido asesinados en Colombia 3 dirigentes sindicales. Esto se suma a la ola de más de 400 dirigentes sociales asesinados en Colombia en los últimos 3 años. La USO se suma a la convocatoria que hacen las centrales obreras, a este llamamiento de unidad y de movilización popular. Creemos que el movimiento sindical, campesino, los pueblos indígenas, el movimiento de diversidad sexual, el movimiento nacional de mujeres, juntos podemos derrotar a este gobierno y podemos plantear alternativas y en la calle construir el país que se merece el pueblo colombiano. Esa es la apuesta. Creemos que debe ser un movimiento ascendente en términos de la movilización y la articulación, y desde la Unión Sindical Obrera estamos dispuestos a acompañar a estas jornadas de movilización que se vienen, pero también a construir propuestas como la que hemos venido presentándole al país de un diálogo social minero energético para discutir cuál es el futuro energético de este país y que este no sea impuesto por las multinacionales y por las empresas mineras y petroleras. Esa es la apuesta de nuestro sindicato. Bienvenida a la hora de la unidad y bienvenida a la lucha social por las transformaciones que este país necesita. Gracias. Muchas gracias. Olinda García, de Sintrasiovic. Muy buenos días. De verdad que yo sí quiero plantear que esta reforma nos afecta a nosotras también como gremio. Yo represento las madres comunitarias de toda la atención a la primera infancia y esta reforma nos va a afectar en la nutrición de los niños y de las niñas. No entiendo cómo un gobierno habla de la primera infancia y lo que está haciendo es acabar. Dice que va a acabar la pobreza dándole con estos programas y es mentiras, porque con esta reforma no nos va a alcanzar lo que el presupuesto que da el ICBF para la atención de la niñez y de los niños y las niñas de Colombia. Entonces yo sí quiero de verdad también apoyar a las centrales y al comando al paro que se piensa realizar, de que nosotros como trabajadoras de la primera infancia que apoyemos este paro, porque aquí nos están afectando a todo el pueblo colombiano, mujeres y hombres estamos afectados con esta reforma. Gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra Cristian Guzmán, vocero nacional de la UNES. Muy buenos días. Primero que todo queremos agradecer este gesto de la Casa de la Democracia de abrir las puertas al estudiantado. Esperamos que el señor presidente siga este buen ejemplo y también le abra las puertas a los estudiantes en la Casa de Nariño. Les hablamos como estudiantes porque sabemos que es un momento crucial para defender algo que nos han querido arrebatar. Nos han querido arrebatar la posibilidad a millones de jóvenes de tener un futuro. Sabemos que existen dificultades gigantes actualmente en nuestro país, pero pensamos que la educación es la principal herramienta para poder cambiar esto.
y creemos que en estos 2 meses de movilización le hemos demostrado al país con mucho amor, con mucha creatividad, que nosotros estamos pensando más allá de un semestre. Estamos pensando en muchísimos jóvenes, porque yo entré a la universidad y 99 quedaron por fuera. Así que consideramos que si el país ya hizo un mandato, que si confió en el estudiantado, que si confió en los profesores, que si confió en los trabajadores, es momento de que el gobierno responda a este llamado. Nosotros hemos respondido, hemos estado en las calles, nuestros compañeros han sido atacados en campamentos estudiantiles pacíficos y creemos que es momento de cambiar la historia. Por eso agradecemos a todas las personas, medios de comunicación, congresistas, a todas las personas, ciudadanos y ciudadanas, que nos han apoyado en diferentes lugares del país. Nosotros como estudiantes hemos llevado un proceso de movilización de más de 2 meses para hacerle entender al gobierno nuestra inconformidad frente al modelo educativo y por lo tanto exigirle que se tomen las medidas necesarias para garantizar el derecho fundamental a la educación superior gratuita y de calidad y saldar la gran deuda histórica que tiene hacia nuestras instituciones de educación superior. Ha sido evidente que la respuesta de este gobierno es darnos la espalda y argumentando la ausencia de recursos y el polémico acuerdo con el sistema universitario estatal, pretende ocultar la falta de voluntad política para solucionar nuestros problemas. Nosotros invitamos a las familias colombianas este 8 de noviembre a que no dejen solos a sus estudiantes. Creemos que tenemos que salir en grandes jornadas cívicas en todo el país, que creemos que todos sí tenemos que sumarnos en un paro social, pero tenemos que explicarle al país por qué es importante la educación, por qué es importante en este momento defender el derecho también a la salud. Y nosotros creemos que imponiendo el IVA a la canasta familiar es un factor de grave riesgo a toda la sociedad colombiana. Tenemos que ir a explicarle al país. Agradecemos profundamente a todo actor y a toda persona que nos ha abierto las puertas. Creemos en ustedes, les pedimos con mucho amor que también crean en nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora le damos el uso de la palabra a Alejandro Palacio, presidente de ACRES. Primero que todo, muy buenos días. Antes que nada, agradecerle a todas las centrales de trabajo y a los congresistas que el día de hoy decidieron darnos un espacio para contarles acerca de nuestra problemática. En serio que por parte del estudiantado el más sincero agradecimiento. Justo anoche, luego de más de 12 horas de reunión con el gobierno nacional, la mesa de estudiantes y profesores decide suspender sus sesiones porque el gobierno nacional es enfático en decir que no hay ni un solo peso para la educación durante este año y durante los próximos 4 años. Siempre nos dicen que no hay dinero y con el argumento de decirnos que no hay dinero nos quieren imponer la ley de financiamiento, que es una reforma tributaria disfrazada, una reforma tributaria que le apuesta a conseguir recursos para la educación, pero no para la educación pública, una reforma tributaria que sigue con un modelo de endeudar las familias colombianas por medio del ICETEX, cuando nos dicen en la cara a los estudiantes que no hay ni un solo peso para la educación superior pública, cuando se nos caen a pedazos nuestras universidades. Aquí es muy importante que el pueblo colombiano entienda que plata sí hay, lo que no hay es voluntad política. Uno conoce realmente las intenciones de un gobierno cuando conoce su propuesta de presupuesto, cuando conoce sus propuestas de reformas tributarias, y realmente esta propuesta de reforma tributaria y el presupuesto aprobado no se distancia mucho de lo que venía sucediendo desde hace 8 años con Juan Manuel Santos y lo que nos espera durante estos 4 años con Iván Duque. Aquí es muy importante que todo el pueblo colombiano nos sigamos movilizando de manera pacífica, que sigamos presionando porque realmente se vienen 4 años muy duros para la clase media colombiana y aquí por eso es que tenemos que sumarnos todos. Por parte del estudiantado, cuenten con que seguiremos defendiendo nuestras universidades, reiteramos nuestra voluntad política para avanzar y solucionar los graves problemas de la educación superior en Colombia. Nos preocupa nuestro semestre, pero nos preocupa aún más quedarnos sin dónde estudiar. Entonces les hacemos ese llamado a que este 8 de noviembre nos movilicemos de manera pacífica, llenemos las calles de alegría y dignidad y
y por parte del estudiantado el más sincero agradecimiento, y esperamos que el presidente Iván Duque tenga el mismo gesto de escucharnos, así como ha escuchado a diferentes personas. Muchas gracias. Muchas gracias. John Jairo Muñoz de Azoprudero. John Mari Muñoz. Buenos días para todos y para todas, para la mesa, para las diversas organizaciones sociales que están acá. Nosotros estuvimos ayer, como lo dijo Alejandro, más de 9 horas reunidos con el viceministro. Fue una dilación constante, llevamos casi un mes en una dilación constante por parte del viceministro. Tiene claro y ha tenido claro que está jugando con nosotros en relación a que los puntos estructurales nuestros de la educación pública no los ha tenido en cuenta. Ayer fue la primera reunión formal con el viceministro. No estuvo la ministra, que estamos pidiendo la asistencia de ella. Estuvo unos garantes de la Contraloría, que uno de ellos está siendo cuestionado por el cartel de la hemofilia, José Antonio Soto. Era el garante de ese proceso. Ya de entrada empezamos mal. Expusimos nosotros con argumentos muy sólidos y textos el déficit que tienen las universidades públicas para la coyuntura inmediata, para terminar el año y para el 2019. Llevamos soportes de cada universidad firmados por todos los rectores. Y el viceministro insistía en que los soportes no eran ciertos, que ese déficit no existía, etc., desconociendo de todas las formas posibles, con nuestros argumentos sólidos, que tal déficit no existe. Nosotros insistimos en que lo que negoció el presidente con los rectores no llega al mínimo porcentaje de lo que estamos pidiendo nosotros en relación a una reforma estructural de la educación pública. Casi que los rectores cuadraron caja para el periodo que les toca a ellos, pero cuadraron caja por lo mínimo, y nosotros estamos pidiendo que la política pública de educación sea una política pública de Estado y no de gobierno. Porque si es de gobierno, estamos permanentemente en esto. Llevamos 2 meses y medio en el caso de la Universidad de Antioquia en paro, en la asamblea permanente. Hemos sido atacados constantemente por el ESMAD. Ayer nomás hubo un ataque fuerte contra los estudiantes. Los profesores estuvimos en huelga de hambre y aún así no han hecho caso omiso a nuestras peticiones estructurales. Estamos invitando a toda la población a que se sume a este movimiento y ya después de 2 meses y medio esperamos que lograr con una fuerza movilizadora muy fuerte y un llamado que le hemos hecho al presidente Duque, que nos atienda, que escuche a los estudiantes y a los profesores, que atiende a los rectores, atiende a Baluma y no atiende a los tantos de miles de jóvenes que están con la necesidad de estudiar. Es un llamado al presidente que tome cartas en el asunto. Muchas gracias y un apoyo sustancial a la marcha de mañana, y nuestro punto de vista es que la ley de financiamiento es una ley supremamente regresiva, ataca a las clases menos favorecidas y no está buscando recursos donde debe buscarlos, en la clase del impuesto a las rentas altas. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a Ángela María Robledo, que va a cerrar esta rueda de prensa. Ángela María, de la Colombia. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por su presencia. Bueno, lo primero que hemos dicho como bancada alternativa es que primero está la vida. Por eso hemos denunciado los asesinatos de líderes y lideresas a lo largo y ancho de Colombia, y por supuesto condenamos las muertes de nuestros compañeros también sindicalistas. Ese gran paro que hay que preparar, como bien se ha dicho aquí, tiene también ese propósito, una exigencia por la vida. En segundo lugar, nuestro acompañamiento incondicional y restricto y de tiempo atrás al movimiento universitario y al movimiento de las instituciones de educación técnica y tecnológica. Son muchos años con una reiterada política que su pretensión es marchitar lo público. En el fondo está eso. Entonces también vamos a acompañarles, vamos a hacer audiencias, vamos a estar en esta ruta, porque ustedes nos han mostrado que hay propuestas, pero no hay quien las escuche. No hay espacio para el diálogo y, como se ha dicho, aquí se están generando unas condiciones para un gran paro nacional. Pacífico, imaginativo y persistente. Tercero, nuestro acompañamiento a la movilización mañana que hacen nuestros compañeros. Como aquí se ha dicho, se logró unir al sindicalismo colombiano y viva esa unidad. Es fundamental. Unidos y unidas somos más.
Y como también se ha dicho, desde acá se extiende una invitación a otras fuerzas políticas para que nos acompañen respecto a la reforma tributaria. No hay que llamarse a mentiras ni engaños. Quien propuso primero, como cortina de humo o no, la reforma, el IVA a la canasta familiar, fue Álvaro Uribe con su ministro Carrasquilla. Es decir, la historia se repite, no hay que olvidarse. Lo hicieron en el 2006 y hoy, con fórmula, como decimos, este neoliberalismo trasnochado, lo vuelven a traer. Y que no nos vengan a decir que somos una oposición ciega. No, aquí, como lo han dicho nuestros compañeros y compañeras, hay recursos. La plata está. Se habla de un proyecto que radicó el Polo, que demuestra que en evasión y elusión aproximadamente hay 21 billones de pesos. Lo decían tanto Aida como Gustavo, aquí hay unos recursos de tiempo atrás amarrados a estos contratos de estabilidad jurídica que han significado perder billones de pesos. Hay todo un sector de importación en confecciones de los grandes almacenes que no tienen un control de la DIAN respecto a la cantidad de recursos que llegan. Y los paraísos fiscales y el predial. ¿Cuándo vamos a tocar la tierra en Colombia? Esta mañana oía en algún medio que Gustavo propuso, Gustavo Petro, fue una de nuestras propuestas, que había que tocar la tierra rural. ¿Cuándo la vamos a tocar? Ahí hay enorme evasión y eso también se llama corrupción. Entonces, la invitación a una movilización mañana, pacífica, imaginativa, como nos han dicho, a mantenernos unidos y unidas, a que se sumen otros sectores políticos y queda notificado Iván Duque. La movilización en Colombia continúa, porque vamos a salir a defender la vida digna, la paz y la equidad en uno de los países más desiguales del mundo. Muchas gracias, nos vemos en la calle. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Gracias. Ayer se reunió el senador Uribe con el ministro Carrasquilla, pidiendo que otras alternativas. ¿Qué lectura le dan ustedes a esa, digamos, a ese supuesto entre partido de gobierno y el gobierno que está pidiendo el expresidente Uribe? ¿Ustedes creen que existe una viabilidad o es algo de lo mismo? Bueno, nosotros, o sea, no se puede desligar el gobierno del partido de gobierno. El Centro Democrático es el partido de gobierno de Iván Duque. Y realmente lo que quiere hacer el presidente Uribe y el Centro Democrático es engañar al país. Hoy se presentan ante el país como los grandes salvadores, los que están cuestionando una reforma tributaria donde graban con IVA los productos de la canasta familiar. Y de la verdad, esa postura busca finalmente introducir una gran reforma tributaria, un duro golpe a la clase media, a los trabajadores, a los pensionados y a los más pobres de Colombia. Nosotros creemos que esto es una estrategia mediática para confundir al país y mostrarse posteriormente como los salvadores de Colombia y los que finalmente tuvieron la iniciativa para tumbar el gravamen con IVA a los productos de la canasta familiar. Eso es una forma de engañar al país, es una forma de hacer politiquería y demagogia, pero sabemos que detrás de todas estas fórmulas y de todos estos esquemas para gravar más y esconder la corrupción en el país, el Centro Democrático, en cabeza del expresidente Uribe, del senador Uribe, y en cabeza del presidente Duque, es seguir golpeando a los trabajadores, a la clase media, a los pensionados, a los indígenas y a los más débiles del país. Así que nosotros por eso insistimos en que no aceptamos más impuestos en este país y no aceptamos esta ley de financiamiento y por eso estamos planteando el retiro inmediato de esta propuesta o de este proyecto. O sea, nosotros no vamos a negociar nada distinto, ni vamos a participar en la discusión con nuevos artículos, ni vamos a participar con nuevos incisos, no. Nosotros creemos que Colombia tiene recursos suficientes, solo el sector financiero tiene utilidades 17 billones, reportó el año pasado, y eso no se toca. 2.000 personas naturales. El sector minero energético en este país transnacional
tiene exenciones tributarias superiores a los 72 billones de pesos. Ahí están los recursos. En corrupción, lo ha reportado el Contralor General de la Nación, 50 billones se pierden al año. Ahí están los recursos. No en los bolsillos, ni en la pobreza, ni en la miseria, ni en los pocos o escasos recursos que le llegan a los pensionados o que le llegan a los trabajadores de la clase media. Así que de ahí la necesidad de articular este proceso de unidad, de avanzar en la consolidación de las movilizaciones y profundizar la pelea para poder derrotar este tipo de propuestas como la que está haciendo el gobierno de Duque, que obviamente acompaña al Centro Democrático como el partido de gobierno. Listo, entonces quedan invitados mañana a la movilización en toda Colombia, convocada por las centrales obreras del Comando Nacional Unitario. Muchísimas gracias.